Shalom a todos, hermanos, bienvenidos sean en este día. Espero que el Eterno los haya bendecido toda la semana y en este día también tan especial que nuestro Dios nos regala. Muchas gracias al Eterno porque podemos dar gracias a nuestro Dios porque ha sido bueno con nosotros en nuestros trabajos, en la congregación, en nuestro diario vivir. Y pues bueno, esta semana lleno de bendición, llena de bendiciones y que nosotros podemos manifestar nuestra gratitud hacia nuestro Dios, al menos, hermanos, al menos poniendo atención, al menos escuchando la palabra y estudiándola juntos o en individual. Es una bendición y estoy seguro que ahí Dios va a derramar de su espíritu cuando usted abra la palabra de nuestro Dios y podamos aprender en la manera que Dios nos dé a entender en su multiforme sabiduría. Y pues bueno, en esta ocasión también podemos compartir juntos y estoy seguro que va a ser también de edificación porque ahí el Eterno envía bendición y vida eterna siempre y cuando nosotros estemos en comunión y en adoración a nuestro Padre Celestial, poniendo la atención que se debe poner, escuchando también con atención cuando hay que escuchar y pues también platicarlo y comentarlo. Entonces, doy gracias a Dios por este momento, porque pues ya ahora sí que es la quinta para allá, ya 5 viernes, y pues en lo personal me ha ayudado mucho estudiar el libro Levítico y anhelo y deseo que a usted, quien esté escuchando este video, también sea de bendición y que pueda crecer espiritualmente y crecer también en lo moral, en lo personal. Gracias al Eterno porque nos da su palabra. Amén. Pues vamos a orar. Acompáñenme a orar y disponga su corazón y pues vamos a entregarle nuestro ser a nuestro amado Padre Celestial. Amén. Bendito eres, Padre, nuestro Dios todopoderoso y eterno, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, en este día, porque has sido bueno, porque para siempre es tu misericordia. Por las señales del cielo, Señor, por, por la tierra, Padre, porque nos has permitido vivir en ella. Y, Señor, pues haznos mejores personas, como dice la carta a los romanos, que aún la naturaleza espera la manifestación de los hijos de Dios. Que seamos esos hijos, Señor, que la naturaleza necesita, Padre. Ayúdanos a conservar bien nuestro planeta, ayúdanos a conservar bien nuestra tierra, nuestro espacio. Y pues de tu mano, Señor, estoy seguro que todos vamos a hacer las cosas bien y mejor. Gracias, Padre, gracias por nuestras familias, gracias por el día de Shabbat, gracias por nuestras esposas, por nuestros hijos. Y te pedimos, Señor, que manifiestes tu poder y tu gloria en las personas que no te conocen, Señor, en nuestros vecinos, en nuestros compañeros de trabajo. Padre, derrama tu espíritu en ellos, Padre, para que toda persona te conozca y pueda llegar a alcanzar el camino y el objetivo que eres tú, Señor. Gracias, Padre. Enséñanos a conocerte, Padre. Enséñanos a nosotros que ya conocemos un poco de ti, Señor, a compartirlo con los demás. Y Padre, pues que tú estés con nosotros de aquí hasta que se acabe todo, Padre, hasta que vuelva nuestro amado Mesías, Señor, y nos vuelva a llamar, Padre, para estar juntos, adorándote y alabándote. Gracias, Padre. Gracias por el libro del Levítico, gracias por esta parashá, y ayúdame a mí, Señor, a compartir bien, a hablar bien y a decir las cosas que tú, Señor, vas a decir para nuestro bien. Siempre todo lo que tú dices es para nuestro bien, Señor, y por eso te doy las gracias. En el nombre y en los méritos de tu Hijo Yeshua, nuestro Salvador y Mesías. Amén. Pues bueno, hermanos, seguimos avanzando, como decía hace un momento, ya la parashá 5, y es una bendición que podamos seguir estudiando. Amén. Entonces, ahí en la diapositiva va a aparecer el nombre de la parashá. De todos modos, aquí les digo yo, es la parashá Metzorá, que tiene que ver con el que tiene lepra. ¿Sí? Esta parashá es acompañada de la liyá de Segunda de Reyes capítulo 7.
Y pues bueno, algo que tiene que ver con la enfermedad. Esta ocasión vamos a ver que tiene que ver algo con la enfermedad y en dónde se puede manifestar, ya sea en la ropa, sea de piel, de lino o de algodón, ¿sí? En la casa, en sus diferentes materiales como el cemento, el yeso, la tierra, la arena y en el cuerpo, sea como herida, como quemadura, hongo o caspa, ¿se acuerdan? Entonces, o enfermedad cutánea. Y o enfermedad cutánea. Vimos otro tema en el capítulo anterior, en la parashá anterior, pero quiero conectar 100% con lo que vimos la vez pasada. ¿Ok? ¿De qué estamos hablando? De la lepra. ¿Sí? De la enfermedad de la lepra, y entonces pues podemos conectar la idea como lo vimos la parashá anterior. ¿Ok? Y dice el verso 1 así. Luego vamos ahí a entrar a la lectura como siempre. ¿Sí? Y recordando que había unas leyes o mandamientos que no podemos cumplir por lo que corresponde a 100% estar en la tierra de Israel y a 100% estar en el templo y al 100% estar con los levitas y los sacrificios y todo eso. Bueno, eso pues no se puede llevar a cabo, pero hay unos mandamientos que sí podemos cumplir y esa es una bendición, ¿sí? Les digo, no está mal, no está de más escuchar estos mandamientos que el Eterno nos da. A la gente se lo perderá, pues bueno, ese es otro asunto, a tratar, ¿sí? Mientras nosotros leyendo y aprendiendo. Y como lo hemos visto, no es una cosa muy difícil ni muy rigurosa la que estamos haciendo. Y pues bueno, el Eterno dice a Moisés así, en el verso 1, capítulo 14. Ya estamos en el capítulo 14, ¿ok? Dice el verso 1, y habló el Señor a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare, ojo, cuando se limpiare, será traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará, y si ve que está sana la plaga de la lepra, del leproso, etcétera, etcétera, ¿sí? Aquí que otra vez vamos a ver, perdón, este, el ritual del sacrificio y de la pureza y de la limpieza física que corresponde a cada uno eh, de las enfermedades o de las situaciones por las que está pasando la persona, ¿sí? Vean esto que se parece mucho, hasta el verso del 4 hasta el 18, no lo vamos a leer, usted nada más ahí considero, es un sacrificio expiatorio igual que en Yom Kippur, vean, pero acá es una avecilla, la que se ofrece para limpiar. De, pero el sacerdote en este caso, hermanos, también se puede contaminar. ¿Eso les suena familiar? El sacerdote también se puede contaminar, ¿sí? Por si fuera el caso, también tiene que hacer un ritual de limpieza, ya sea en el baño, en el sacrificio o estarse lavando. Miren, vamos a seguir leyendo el verso 19, nos brincamos hasta el verso 19 y dice así, ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia y después degollará el holocausto y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar. Así hará el sacerdote expiación por él y será limpio. O sea, de la persona que estaba infectada y también él entra en esta categoría o en este contagio o este posible contagio, ¿sí? Pero vamos a tomar en cuenta algo. Ahora, del verso 21 al 33 se habla de lo que implica la limpieza y la purificación de la persona infectada de la enfermedad, en este caso de la lepra, como les digo. Esto es pero muy interesante, hermanos. Vean, porque no vemos que el sumo sacerdote quede limpio en automático de la enfermedad de la lepra. Está expuesto a esto también, ¿sí? O sea, también se puede enfermar.
como les decía, necesita purificarse, necesita entrar a la mikvé. ¿Qué es la mikvé? Una pilita o una alberca donde los sacerdotes se metían para lavarse, para bañarse, luego salían, se secaban y seguían trabajando para el Eterno ahí en el templo, ¿sí? Y lo hacían en una sola sesión, en un día de trabajo. Los sacerdotes podían hacerlo hasta unas 8 veces, 9 veces, no sé, 10. Sí eran bastantes veces las que se metían a limpiar. Pues imaginen que si se manchaban de sangre, de algún líquido, de la piel, de los cuerpos de los animales ya muertos, pues tenían que estarse limpiando, ¿no? Pero ahora sí que vamos a comparar un poquito algo aquí y va a ser muy interesante. Fíjense lo que vamos a comparar, ¿sí? El libro de los Hebreos hace esta comparación, y es muy hermoso por la exaltación que se hace a Yeshua. Ya habían adivinado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el Mesías, nuestro Salvador, nuestro sumo sacerdote? Hace un simbolismo o una representación o una imagen proyectada del sumo sacerdote en sí. O sería al revés. Ahí hay algo en el caso de qué fue primero, ¿no? La idea de Dios, el sumo sacerdote, y Yeshua representando al sumo sacerdote y la idea del Eterno, ¿sí? Cuando se le mostró a Moisés la visión del tabernáculo allá en el monte, pues eso fue lo que vio, la idea del Eterno, o sea, en los planos o el proyecto que Dios tenía para con el pueblo del tabernáculo, de los accesorios del tabernáculo y del sumo sacerdote o del traje del sumo sacerdote, ¿sí? Pero pues ya sabemos que Yeshua representa en su máximo esplendor la idea de nuestro Dios. Entonces, el libro de los Hebreos hace esto. Y pues lo que estamos viendo es que cuando el Mesías está en contacto con alguien así, ¿qué creen? Él no se enferma, no se necesita curar, él no se necesita limpiar, él no necesita entrar a un baño ritual, etcétera, etcétera. Aunque sí lo haga, hermanos, aunque sí es posible que lo haya hecho, pero como, bueno, pudiéramos decir que se exentúa por él no ser levita o él no ser sacerdote de hijo de Aarón, ni estar en el templo. Eso ya lo sabemos, sino por lo que de hecho sabemos que él es de la tribu de Judá, pues por eso no le corresponde hacer todo lo que hacíamos antes, pero él trae algo ahí, algo especial. Sí, miren, por ejemplo, vamos a Mateo 8:1, vamos a Mateo 8, capítulo 8, verso 1 al 17. Vamos a leer esos pedacitos de texto en el Nuevo Testamento. Ahí los espero tantito para que lleguen hasta allá. Mateo 8:1 al 17. ¿Listos? Dice así: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso, y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, ¿ya vieron? Puedes limpiarme, si quieres. Esto es muy bonito, me llena, hermanos. Si quieres, puedes limpiarme. La persona tiene la fe y afirma que Yeshua puede sanarlo. ¿Estamos de acuerdo? O en este caso, limpiarlo. La lepra es algo que lo mantiene sucio, ¿sí? La lepra es una enfermedad que te mantiene sucio, que te mantiene alejado del Eterno. ¿Ok? Dice el verso 3, Yeshua extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, se limpió. Y al instante su lepra desapareció, ¿sí? A los enfermos de esto estaba prohibidísimo tocarlos, hermanos, o sea, que estuviéramos en contacto con ellos, ¿no? Es más, no tenían que andar ahí, ¿sí? Y Yeshua traspasa esa barrera sin miedo porque él no se contagia.
Eso está es muy poderoso esto, hermanos, y es muy bonito escuchar que nuestro amado Mesías, pero no me adelanto, fíjense lo que sigue diciendo el texto, dice el verso 4. Entonces Yeshua le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. ¿Cuál ofrenda? La de las avecillas, la del becerro, la del cordero, la que corresponde. No lo dice la escritura, ojo, no lo dice esta parte de Mateo, pero podemos apreciar que la persona se curó en automático, ¿sí? O sea, al instante que Yeshua lo tocó y dijo, si quiero, se limpio, ahí se le curó la enfermedad. Luego cambia un poco el tema, pero sigue siendo el mismo. Dice el verso 5, entrando Yeshua en Capernaum, vino a él en un centurión rogándole, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Dos cosas, paralítico y gravemente atormentado. A lo mejor gravemente atormentado por la enfermedad, ¿sí? O por su padecimiento de parálisis. Dice el verso 7, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Otro que tiene la confianza plena de que Yeshua lo va a sanar, ¿sí? Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Yeshua se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Quién dice yo? Nosotros somos esos del oriente y del occidente. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Eso de los hijos del reino se refiere a Israel, pero son personas que no creen o no consideran. Hay un juego de palabras ahí. Dice el verso 13, entonces Yeshua dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Ya vieron? Aún a la distancia el Mesías podía sanar a las personas, pero también se trata mucho de la fe de la persona que está ahí cerca de él, ¿sí? Por lo que estamos leyendo. Entonces, dice el verso 14, vino Yeshua a casa de Pedro, fíjense, otro suceso. Vino Yeshua a casa de Pedro y vio a la suegra de postrada en cama, con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. En ese momento, hermanos, o sea, es inmediato, ¿sí? Con fiebre, no sé si tenía algún padecimiento estomacal o alguna enfermedad de las vías respiratorias, o sea, cualquier otra enfermedad que tiene que ver o que se refleje con la fiebre, ¿sí? Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y les servía, o sea, incluido a Pedro, no nada más a Yeshua, sino que pues también ahí lo estaba sirviendo. Dice el verso 16, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Y dice, vean lo que está pasando acá. Dice el verso 17, ¿para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Esto es la realidad de la lepra y de las enfermedades y de todos nuestros males. ¿Qué? Que Él las toma por nosotros y las elimina, hermanos. ¿Sí? Las elimina. Voy a hacer una burda comparación, pero fíjense, ahí en el trabajo tenemos un cloro, manejamos un cloro, ¿sí? Que le cae algo de grasa o de un químico diferente y lo consume. El agua está limpia, pero le cae ahí una gotita ajena al cloro, sea de condimento, de grasa o de otra cosa, pero en sí pura, sucia, completamente sucia, cae en el agua
y se vuelve a ser limpia, se vuelve a ser blanca. Entonces es lo que les digo, o sea, como que esa analogía me recuerda mucho a lo que hace Yeshua. O sea, él toma las enfermedades, pero a él no le pasa nada. A él no le pasa nada, eso es importante. El sumo sacerdote podía tocar a la persona enferma, pero con el riesgo de que él sí se contagiara, ¿sí? Entonces, esa es la exaltación que hace la carta a los hebreos con el Mesías. Ahorita lo podemos hacer así, con lo del cloro o con otra cosa, ¿no? Pero en la época de la carta a los hebreos, pues lo hacían de esa manera muy visual, porque tenían el templo ahí, porque tenían los accesorios del tabernáculo o del templo, y lo que se llevaba a cabo dentro del templo y de lo que hacía el Mesías con las personas, ¿sí? Fíjense, acercarse a una persona, una mujer prostituta, acercarse a un enfermo de lepra, acercarse a un endemoniado, hermanos, lo vemos ahí con el endemoniado gadareno, con paralíticos, con lunáticos, no sé, con un montón de personas que estaban ahí enfermas. Él absorbe esas enfermedades y ¡pum!, las elimina, ¿sí? Eso es lo hermoso y lo maravilloso y lo poderoso que es Yeshua, que Dios le dio el poder a él para hacer esas cosas y que a él no le pase nada, ¿sí? Por eso, hermanos, lo que decíamos la vez pasada en Amós, cuando decía que él se sacrificó por amor, ¿sí? Por amor, y esas cosas las hace solamente nuestro Dios. El Eterno le manda a Yeshua que las haga y él con gusto las hace. Entonces, ¿se acuerdan cuando, otro ejemplo más bíblico, más aterrizado en la palabra? ¿Se acuerdan? ¿Quién le dio el poder a Pablo cuando la serpiente lo picó? Que se le prende la serpiente, ahí cuando llega a la isla después del naufragio, ¿sí? Y ¿ustedes se imaginan que la serpiente se va a tentar el corazón e inyectar el veneno? No, le ha de haber inyectado todo el veneno posible al apóstol Pablo. ¿Y qué le pasó? Nada, siguió. Nada más se la desprende y la avienta por ahí y él como si nada. Entonces haga de cuenta que así es lo mismo. Pero estamos hablando de el apóstol Pablo y del Mesías, ¿sí? Entonces, pero es el mismo Dios el que da el poder, la autoridad al Mesías, y que él es el único que sí nos puede salvar y sanar. Pablo no hacía eso, el Mesías sí, ¿sí? Entonces regresamos a Levítico capítulo 14 y nos quedamos en el verso 33, ¿sí? Ya estamos ahí. Dice el verso 33. Habló también el Señor a Moisés y a Aarón diciendo: cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo, fíjense, aquí voy a hacer un comentario. Dice: si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, etcétera, etcétera. Esa frase o esa palabra yo, que se refiere al Eterno, es una expresión de atributo personal de Dios, ¿sí? Para hacer algo. A mí se me figura que las casas, pues ya, se imaginen quién vivía ahí, ya estaban mal higiénicamente, las casas ya estaban mal higiénicamente, ¿sí? Y el Eterno hace esto para marcar la vivienda y así mandar a purificar o reparar o destruir ese hogar en cuestión, ¿ok? ¿Sí? Entonces es nada más un marcaje que el Eterno hace. Dios ya sabe a dónde van a entrar los israelitas y sabe que esa casa que le va a tocar a tal persona ya estaba contaminada, ya estaba sucia, y la hace brotar, o le hace brotar el mal a la casa. Entonces ahí ya la persona iba a ver: me está saliendo un hongo aquí en esta pared, hay que eliminarla, hay que repararla o hay que limpiarla, ¿sí? Pero el Eterno, fíjense, por eso les digo, dice, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra, yo, ¿sí? Entonces es Dios el que está haciendo esta cosa para que nosotros reaccionemos ante la situación y nos pongamos a trabajar, ¿no? A limpiar, a mantener limpio y en todo caso a destruir, ¿sí? Hace rato me cayó una polilla en una taza de café y pues tuve que eliminar todo el café. Imagínense, pues una polilla chiquita, pero
contaminó todo el café, ¿sí? Entonces es lo mismo, hermanos, habla de resanar, de reconstruir, de cambiar o de plano destruir y volver a armar, ¿sí? Si es necesario, ¿sí? El Eterno ya sabe, él conoce todo lo que está a nuestro alrededor y nos cuida, ¿ok? Del verso 35 y 48 se habla de esta ley, del cuidado de nuestra casa, de nuestra vivienda física. Igual, hermanos, los rituales de limpieza y purificación son un precioso simbolismo de lo que llega a pasar con Yeshua, lo que decíamos hace rato, ¿sí? Él abarca todo lo que pasa en el mundo, incluida, claro, nuestra salvación. Por ejemplo, vamos a estrenar un auto y se ha usado nuevo, ¿sí? Hay que bendecirlo, hay que purificarlo en el nombre de nuestro amado Mesías. A lo mejor ya no con agua o con un ritual o con sangre de un cordero o de una ave, sino con el nombre de nuestro amado Mesías. Sí, estoy seguro que eso es lo que Dios quiere que hagamos, ¿no? Ya no hay ofrenda, ya no hay un sacrificio como tal, ¿sí? Yeshua es nuestra vecilla purificadora, Él es nuestra ofrenda, Él es nuestro cordero, Él es nuestra paz. Amén. Entonces dice el verso 54, nos brincamos hasta allá, dice, esta es la ley acerca de toda plaga de lepra y de tiña y de lepra del vestido y de la casa y acerca de la hinchazón y de la erupción y de la mancha blanca y para enseñar cuando es inmundo y cuando es limpio, ¿sí? Esta es la ley tocante a la lepra, ¿ok? Entonces, ¿pueden salir más simbolismos con respecto a este capítulo? Claro que sí, muchos más, ¿sí? Nosotros a manera breve o a manera general podemos considerar el capítulo 14 para enseñanza así. ¿Quién me limpia ahora? Ya no el sumo sacerdote, ya no el levita, sino nuestro amado Mesías. Entonces, tanto moral, espiritual y física, Él nos está lavando siempre, ¿sí? Claro que nosotros también nos tenemos que dejar limpiar. Entonces es caspa, hongos, moho, óxido, sarpullido, manchas por falta de vitaminas o estrés, alergias, la calvicie, todo esto Dios lo prevé y nos enseña a que no nos vaya a hacer daño. Por supuesto, a sanarlo, declarándonos puros para que le sirvamos, ¿sí? Claro, con sus restricciones, y si ya se hizo crónico, pues hay que ir con el doctor de doctores, con nuestro amado Dios, y confiar que Él nos puede sanar. La medicina es una herramienta del Eterno, claro, no hay que dejarla pasar, no la estamos pasando por alto, pero siempre y cuando confiamos en el Eterno. Hasta aquí, hermanos, pues el capítulo 14. No hemos terminado todavía, ¿sí? El capítulo 15 les quiero comentar algo sumamente importante y delicado, sobre todo delicado. El capítulo 15, pudiéramos decir que no lo vamos a brincar. Vamos a brincárnoslo porque tal vez me siento un poco incómodo hablando de este tema, pero vamos a tratar de hacerlo muy práctico y sobre todo que sea para mejorar nuestra salud, o en el caso pues darnos una guía o sí, o sea, es un pasamanos, hermano. Estamos subiendo una escalera y hay que agarrarnos de un pasamanos. Entonces, voy a abrir, es que sí está interesante aquí. Abro un paréntesis para avisarles lo que les estoy diciendo, que voy a mencionar algunas cosas que pueden llegar a ser un tanto delicadas, ¿sí? Penosas y o vergonzosas, pero que pueden ayudarnos en la salud, tanto mental o física. Y pues que la intención de este comentario no es más que para mejorar y que el Eterno nos ayude fíjense a esto, a expresarnos, ¿sí?
o a platicar nuestros padecimientos, nuestros males, nuestros sentires en el caso de siento que me duele este músculo de aquí, en ese sentido, ¿sí? Nuestros sentires, ¿sí? O sí, lo que sentimos. Y también pues aclarar a los hombres que a veces nos resulta muy difícil compartir lo que sentimos. Sí, y si más si ya somos adultos, ¿no? Ya somos grandes, resulta que se nos hace todavía más difícil expresar lo que sentimos y más cuando se trata de nuestro cuerpo, de nuestra intimidad, de lo que nos sucede a nosotros. Claro, ahora sí que como dicen, cuéntaselo a quien más confianza le tengas, ¿sí? En este caso a nuestra esposa, sería nuestra confidente eterna y nuestra confidente más segura que podemos tener, ¿sí? Para que pues no nos vaya a pasar algo más malo, ¿no? He conocido de actores o de gente famosa, he escuchado que mueren o fallecen porque no supieron decir lo que sentían o no supieron decir lo que tenían en su cuerpo, ¿ok? Entonces, pues ahí va, hermanos. No es que no se tenga que hablar, sino que se puede hablar siempre y cuando sea en la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Dice el verso 1: habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cualquier varón cuando tuviere flujo de semen será impuro, ¿sí? Y esta será su inmundicia en su flujo. Ahí sí voy a usar esa palabra. Y esta será su inmundicia en su flujo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo o que deje de destilar a causa de su flujo, él será impuro, ¿sí? Entonces ahí está, ya cruzamos el primer bordo, ¿sí? Vamos a seguir leyendo, aunque les digo, aquí en el libro Levítico sigue hablando de enfermedades, hermanos. Estamos en ese contexto, ¿ok? Y de las curas inmediatas por parte de nuestro Dios, ¿sí? Aléjate 7 días, el sacerdote te va a ver cómo has sanado y regresa al Eterno, ¿no? Entonces, aquí fíjense, hermanos, actualmente, les digo, habría que ver qué está sucediendo actualmente. Existe una enfermedad en el hombre, ya vimos la de la mujer, ahora nos toca a los hombres y que no vaya a ser siendo, ¿sí? Se llama espermatorrea, así se llama la enfermedad, espermatorrea, y es producida por causas naturales o normales, por así decirlo. En este caso, siempre hay una inflamación o una infección de la uretra, en vesículas seminales o de plano en la próstata, ¿sí? Eso pasa pues recurrentemente después de los 40 años en adelante, ¿sí? Puede haber presencia de pus en el semen, el cual se forma fétido y espeso y a veces de color amarillo o verde. Fíjense, tal vez los israelitas en ese entonces tenían este problema recurrente por causa del clima o cuando entraron a la tierra prometida. La alimentación o la higiene, nunca lo dice la escritura, ¿sí? Pero ahí está. Ahora, si lo tomamos en cuenta, ¿sí? Está la situación de la idolatría. Los hombres, sobre todo los hombres, pues tendían a ser idólatras, bueno, en general, pero sobre todo los hombres, y iban a las casas o a los templos paganos y pues tenían relaciones sexuales ahí con las mujeres sacerdotisas. Y pues imagínense, cuál salud sexual sana? Ninguna. Entonces pudiera ser que ahí los israelitas o mucha gente en aquel entonces se enfermaba mucho de estas enfermedades o de estas características, las poseían, y el Eterno decía: aquí está la solución. ¿Qué se presenta en el hombre? Pus o mal aroma y verdoso o amarillo, ¿sí? Entonces, ustedes háganle cuentas ahí, hermanos, pero esa es la situación en cuanto pudiera ser actual, ¿sí? Actual también es recurrente, puesto que ahí está la enfermedad. Yo lo encontré ahí en el internet, haciéndome esa pregunta, o sea, ¿de qué se trata el capítulo
15, perdón, ¿de qué se trata el capítulo 15, verso 1 al 3? ¿Sí? Me hice esa pregunta, a ver, lo leo y luego aparece esto y como que se desprende o se despega un poco el tema y luego habla de otro tema, pero está hablando de lo mismo. Pero fíjense, o son temas y subtemas, ¿sí? Entonces, eh, pues es delicado y como les digo, los hombres, sobre todo los hombres, solemos callarnos todo lo que nos sucede y eso no está bien, ¿sí? No está bien. Por salud tanto mental como física, eso no es lo correcto. Y como les digo, necesitamos hablarlo, expresarnos con nuestras esposas o ahora sí que con más confianza, a quien más confianza le tengas, ¿no? O ya de plano con el doctor, pero hay que cuidarnos, hermanos, hay que ver en eso, en qué estamos fallando o qué pasó. Les digo, avanzando en los años, pues se acerca la edad en la que el cuerpo ya no funciona bien, como les decía la vez pasada, y pues habría que acudir al doctor o hacer ejercicio también, o sea, cambiar nuestra alimentación, este, hacer conciencia de lo que nos estamos metiendo en el cuerpo o lo que estamos ingiriendo, ¿no? Entonces, del 4 al 15 habla de la contaminación que uno provoca al tocar personas, cosas o incluso donde te sientas cuando estás en esa impureza, ¿sí? También lo que se ofrece para el sacrificio y sobre todo curar el mal. Esto es otro tema, ¿sí? Seguimos leyendo, verso 16. Dice, cuando el hombre tuviera emisión de semen, les digo aquí cambia el tono o las palabras, sigue siendo el mismo tema. Dice, cuando el hombre tuviera emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo y será inmundo hasta la noche, o estará apartado de Dios hasta la noche. Y toda vestidura o toda piel sobre la cual cayere la emisión de semen se lavará con agua y será impura hasta la noche, ¿sí? Ahora, esto es involuntario, ¿ok? No es de enfermedad, por eso les digo, habría que ver qué versos hablan de un tema y qué versos habla de otro tema. El verso 16 y 17 está hablando de una situación penosa e involuntaria, ¿ok? Ya lo sabemos ahí cómo está la situación con estos dos versos. Verso 18, y cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviera emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán impuros hasta la noche. Y aquí ahora sí ya habla de relaciones sexuales o matrimoniales, ¿sí? Y pues como les digo, incluso ni suena bien, no sé cómo lo habrán hecho los sacerdotes, yo creo que igual así como lo estoy haciendo yo, o si en algún momento dado a lo mejor usted ya tomó esta lectura personal y pues también era algo que tenía que considerar. Y pues realmente, hermanos, a veces en la congregación no se presta a que hablemos de estos temas, pues ahorita es el momento, ¿no? Eh, Dios no se limita, Dios no se sonroja, Dios sabe cómo funciona nuestro cuerpo, nosotros somos los limitados, nosotros somos los que nos sonrojamos, pero el Eterno habla como es, cuando es y cuando se debe, ¿ok? Y por supuesto, el Señor también se ocupa de nuestra salud en todos los aspectos, ¿sí? Entonces, fíjese que está raro aquí porque Dios nos declara impuros cuando tenemos intimidad y aún así nace una persona, ¿sí? Las relaciones sexuales son para tener hijos y pues de todos modos el Eterno nos declara impuros al tener ese contacto con la esposa o el esposo o esposa, ¿sí? Pero aún así van a ser una persona nueva, ¿sí? Entonces, eso quiere decir, fíjense, eso quiere decir que las cosas de la carne no se llevan con las cosas espirituales, ¿sí? La misma escritura nos enseña esto. Ahora, sin santidad nadie puede ver a Dios. Y estamos aprendiendo con el libro de Levítico a tener santidad, ¿sí? Verso 19, ahora fíjense, regresa a la mujer. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada y cualquiera que la tocare será impuro hasta la noche. Lo de la mujer puede ser un poco más conocido,
porque a las mujeres esto que estamos leyendo les pasa a menudo, ¿no? Dice del verso 20 al 23, esto no es una enfermedad, es una necesidad fisiológica de la mujer llamada periodo menstrual, ¿sí? Y hasta ahí pues ya sabemos. Nosotros como hombres, a lo mejor solamente usted está viendo el estudio de la parashá, usted varón está escuchando esto, tal vez a mí no me compete esto, pero tengo mi esposa y tengo mi hija, vivo con mi mamá, tengo una hermana y ahí es donde es importante entender y saber de esto, ¿no? Dice el verso 24, si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será impuro por 7 días y toda cama sobre la que durmiere será impura. Obviamente no te vas a manchar, sino que el estar en contacto con la mujer pues ya te contamina, ¿no? Dice el verso 25, y la mujer cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será impura, como en los días de su costumbre, ¿sí? Es otro tema que pudiera ser, es un asunto íntimo, pero no desconocido. Hay mujeres que suelen ser irregulares, no sé si lo habían escuchado esto, yo creo que las damas sí, ellas ya saben, y otras son regulares, así se les conoce, ¿no? Como hombre también nos interesa la salud de nuestras mujeres, como les digo. Otra cosa que pasa, una situación ante Yeshua es una enfermedad. Ahí va. La mujer con el flujo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Era un terrible padecimiento crónico. La buena noticia fue que se topó con el Mesías y sin más preámbulos le sanó inmediatamente. ¿Por qué? Porque él sabía que tenía una necesidad urgente, ¿sí? Y pues la mujer está perdiendo la vida y Yeshua la sana en el momento, ¿no? También a los anteriores, pero les digo, aquí está que la mujer se topa con el Mesías y el Mesías la hace que se cure rápido, ¿no? Entonces una más hacia nuestro amado Salvador. Y dice el verso 28, cuando fuere libre de su flujo, la mujer contará 7 días y después será limpia, ¿sí? Y en esta situación es necesario aclarar, ahora sí que a las jovencitas o a las mujeres, que hay un tiempo de descanso en esta situación. Como les digo, 7 días está la menstruación y después de esos 7 días estar en total y pleno descanso, ¿sí? A las mujeres que se van a casar o que están predispuestas para esto, ¿sí? Son 7 días del periodo y 7 días de descanso o de recuperación. No hay sexo ahí, hermanas, hermanos tampoco, ¿sí? Ahí no se vale, es una situación delicada y se tiene que llevar a cabo, ¿ok? Entonces, hay otros versos aquí que se pueden considerar, por ejemplo el de 1 Corintios, ¿sí? Que dice que mientras la mujer esté así, el hombre se ponga a orar, ¿sí? Entonces ahí véanlo, para que podamos entender y comprender que la mujer necesita ese momento para apartarse y estar recuperándose. Dice el verso 31, así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Esta es la ley para el que tiene flujo y para el que tiene emisión de semen, viniendo a ser impuro a causa de ello, y para la que padece de su costumbre, y para el que tuviere flujo, sea varón o mujer, y para el hombre que durmiere con mujer impura, ¿sí? Entonces esto está hablando de una mujer que está en su periodo, ¿sí? Obviamente no teniendo relaciones sexuales. Y termina esta parashá, hermanos, que a más de uno seguramente nos hizo ponernos como tomate. Y pues bueno, espero que nada de esto realmente, con la fe de nuestro amado Mesías, con la confianza que le tenemos a nuestro Dios, esté pasando en el pueblo de nuestro Señor, ¿sí? Y que estemos todos sanos para adorarle, para acercarnos a su presencia y para servirle, ¿ok? Así como la suegra de Pedro. Y pues bueno, hermanos, terminamos la parashá.
El Eterno sea con ustedes, los bendiga y nos vemos la próxima. Shalom.